Palo mayombe y sus formas primitivas, enseñadas por el Tati Iraca Batalla Mundo. A través del tiempo hemos demostrado cómo es que realizamos estos trabajos para así poder, en un momento determinado, tener aquella facultad, aquellos conocimientos para abrir nuestros caminos. Hoy en día la situación económica se encuentra en un grave aprieto y los paleros están realizando trabajo para, para abrir los caminos de la persona y para el desenvolvimiento monetario. Hoy en día estas presentaciones se hacen alante de los fundamentos o alante de la enganga. Esto significa que los paleros presentan todo lo que piden antes de hacer el trabajo, la presentación a los endundos, a los guardieros. Cuando presentamos todas estas formas primitivas y presentamos con todo lo que vamos a trabajar, estamos realizando un trabajo verdadero. Siempre hacemos presentación de todo lo que pedimos para que los espíritus miren y indiquen lo que realmente ha faltado, si es que necesita otra cosa adicional de las que se pidieron. Los fundamentos de Nganga o guardieros en Dundu juegan una parte importante en la vida del gangulero, ya que con ellos se puede hacer los trabajos sin necesidad de traer la enganga. Por eso los guardieros o los endundos son fundamentales porque podemos movernos con ellos en cualquier parte del Monanzo Congo donde nos encontremos. Muchos de ellos son llevados a monte, a Cunalombo, en muchas oportunidades y otros paleros se atreven hasta llevar estas piezas religiosas al propio Enfinda cementerio. Hoy en día esta religión ha pasado por alto muchas cosas y se encuentra, como decimos, en un grave aprieto, ya que hemos perdido mucha fuerza de las que se encontraba en esta religión por falta de conocimiento que han tenido muchas personas que han estado rayados. Otros ganguleros que han rayado simplemente lo han dejado ahí. No le han enseñado nunca nada, no saben nada sobre esta religión y ellos, los pobres, tratan por todos los medios de crear su religión, pero muchos de ellos fallan y como dice, van al abismo. Por eso hoy presentamos este dilongo que va a ser la parte fundamental en este trabajo junto al candango o cazuela de barro, donde vamos a presentar diferentes patipembas o signos y sobre todo la firma de Cuatro Vientos de Lucero, el Cuyo o Lucero Madrugada. Al determinar esta fuente de trabajo, no solo estamos enseñando el trabajo a todos ustedes, sino también le estamos diciendo cómo lo debe hacer y cómo nosotros presentamos antes de realizar la ensara las piezas religiosas con las cuales vamos a trabajar. Esto ha sido enseñanza a través del tiempo, como decimos, enseñanza de Entambatilanga, del tiempo Congo. Y lo llevamos a ustedes para que ustedes tengan
esa puerta abierta que han tenido o que han estado o que ha estado cerrada por mucho tiempo. Cuando hacemos este signo en un plato, simplemente ahumamos todo el plato con una vela y con los dedos hacemos esos signos que aparecen ahí, que va a ser para el desenvolvimiento monetario, donde va a trabajar Lucero el Cuyo, pero a la vez vamos a ofrecérselo a Mamá Chola, la caridad del cobre, que también juega una parte fundamental en el logro y el desenvolvimiento de la persona. Y más que esta persona es hija de Mamá Chola, la caridad del cobre. Al trabajar, siempre estamos intrigados de las cosas que podemos estar haciendo. Estas formas que ustedes están viendo aquí son sacadas de la cartilla del Tata Iraca. Cualquier parecido a estos trabajos no es más que una copia barata de aquellos que quisieran ponerlo también en los videos y enseñarlos a ustedes. Por el momento, estas formas primitivas nos enseñan que debemos mantener la línea recta de las reglas congas del palo monte o palo mayombe, como es conocido en Cuba. Esta religión hoy en día es vigente en Cuba, en los Estados Unidos, en España, México, Venezuela, Puerto Rico y en muchos otros países más, y sobre todo aquí en los Estados Unidos. La mayor concentración de estos creyentes se encuentran en Miami. Otra gran concentración se encuentra en el condado de Bronx, aquí en New York. Al presentar las patipembas o signos, nos remontamos a cientos de años atrás. Vamos a pintar la caña de azúcar que ha sido cortada por pedazos para presentar el trabajo, y de esta forma vamos a representar también a Mamá Chola, la caridad del cobre, utilizando a Mamá Chola, Yayi Macanana, Simbondengue, significa la caridad del cobre, desenvolvimiento del ensimbo o del dinero, jugando una parte también importante, el Cuyo, Lucero Monte, el lenguaje, al que los conocen de esa manera. Al trabajar con el Cuyo Girundi, que es como se llama el Cuyo, el Lucero, en este Munanzo Congo, nos remontamos a cientos de años, jugando un papel importante Mamá Chola en el desenvolvimiento de este trabajo. De esta manera, ustedes presentan un trabajo para el desenvolvimiento de la persona y para abrirle los caminos. Junto con este trabajo se mandan 4 baños de despojo con hierba abre camino, hierba rompe saragüey, albahaca y paraíso. Estas hierbas van a ser utilizadas en 4 baños todos los lunes, y así vamos a poder, de un modo o de otro, jalar las buenas corrientes para nuestro desenvolvimiento, al cual hoy en día está un poco, como decimos, trabado. El palero pidió palo vencedor y jala jala. Rayó un poco de canela y los palos y los unió. Utilizó 9 pedazos de caña de azúcar, al cual
llamamos musenga o matombe o mandiá guzmá. De esta forma son los nombres utilizados en la caña de azúcar, utilizando también una cazuela de barro donde ha pintado el signo del lucero en Cuyo, utilizando también un plato blanco donde ha pintado la firma importante en este trabajo. A pesar que todas estas firmas son importantes, sobre todo estas que estamos haciendo, se las demostramos a ustedes utilizando 4 cintas negras para atarla en la caña de azúcar y 4 cintas rojas para también atarla a la caña de azúcar. Una caña de azúcar tiene que estar atado con tela amarilla, roja y negra, y así va a ser uso litúrgico la propia mamachola, utilizando dimbo musenga, miel de abeja o indiambo quincolo, melado de caña, en nombre de la persona que lo quemamos al final. Nosotros vamos a ver todo este trabajo, pero le estoy dando para que puedan apuntar. En nombre de la persona lo quemamos y también lo unimos con las tierras de 21 caminos, utilizando todos los sitios donde usted visita, hasta en los trabajos, y sobre todo tierras del monte de diferentes caminos, llegando a 21, utilizando un mate rojo que representa a Isasi Sasi, 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Un mate, para el que no conoce mate, es una semilla roja. Utilizamos también una sequitrilla de gallo, de eso que tiene la sequitrilla. Bueno, ustedes saben lo que es una sequitrilla. Utilizando también hojas de maíz y 4 peonías para cada pedazo de caña de azúcar. Para 4 peonías que le echamos adentro, donde representamos el triángulo que está encima de la musenga o matombe o mandiá guzmá, la caña de azúcar. No solo trabajamos con lucero, sino también lo hacemos con mamá chola, la caridad del cobre. De esta manera, la invocación a los inquisis de Nganga juega una parte importante, también hasta el propio ensamble, utilizando la cruz. Es importante saber cómo debemos trabajar para así poder abrir nuestros caminos. Este trabajo puede hacerse, hasta la misma persona puede hacerse este trabajo para que tenga un desenvolvimiento monetario, claro que va a ser paulatinamente, donde usted va a ver en el término de un tiempo la mejoría, y muchas veces va a quedar asombrado de las cosas que pudieran estar sucediendo para su mejor vivir. Cuando utilizamos todo este tipo de cosas como palo vencedor, jala, rayamos canela, lo unimos con los palos que rayamos, los colamos, las 9 pedazos de caña de azúcar, una cazuela de barro, un plato blanco donde pintamos los signos, donde usted va a estar en contacto directo con estos espíritus. Bueno, un salam aleikum para todos los tataitas y yayi, ya que este tiempo se nos puede estar agotando. Un trabajo para el desenvolvimiento monetario y abrir los caminos. Un salam aleikum.